Buen día, doctor. Sí, se ve. Bueno, gracias, compañero. Entonces, vamos a continuar y vamos a terminar este capítulo relativo a índices geomorfométricos. En la anterior clase ya habíamos visto cómo establecer una serie de índices para aquellas características, como habíamos dicho, que tienen que ver, que inciden sobre el resultado del análisis hidrológico, que es básicamente el hidrograma, ¿no? Entonces habíamos visto temas relacionados con la forma de la cuenca, con el relieve de la cuenca a través de la pendiente de la cuenca, la curva isométrica. También hemos visto que se utiliza un artificio que es el transformar una cuenca absolutamente irregular en un rectángulo equivalente con determinadas características, ¿no? Que facilita obviamente el cálculo. En esta segunda parte voy a referirme a otro elemento, a otra característica que es fundamental en la forma del hidrograma. Lo que ustedes están viendo acá en la lámina se interpreta de la siguiente forma. Primero vamos a tomar en cuenta la cuenca, el dibujito de la cuenca que está arriba, solamente con la red de drenaje, es decir, con los ríos pintados en azul, ¿sí? Solamente eso. No existen los que están con rojo. En ese caso, el hidrograma va a ser parecido al que está ahí en azul, en la parte inferior de la lámina. Por el contrario, cuando la red de drenaje está completa, es decir, todos aquellos ríos con color azul y con color rojo, entonces el hidrograma va a ser más puntiagudo, más concentrado. Esto se debe a que, pues fíjense, lo fundamental es la diferencia de la velocidad del agua en trasladarse a través de la superficie del suelo y de los canales, ¿sí? En la ladera, como ustedes se darán cuenta, pues en la ciudad uno con el pavimento se da cuenta fácilmente. Una vez que hemos dicho la capacidad de infiltración es rebasada, se forma una película de agua y el agua empieza a escurrir, ¿cierto? Eso es lo que hemos mencionado ya varias veces. El hecho de que se forme esa lámina de agua crea una carga hidráulica que propicia el movimiento. Obviamente va a propiciar el movimiento en sentido de la mayor pendiente en el punto que se encuentre un determinado volumen de agua, ¿no? Entonces, ese flujo sobre la superficie puede ser del orden de medio metro por segundo, una cosa así, sobre la ladera, porque la carga hidráulica no es muy grande, son unos centímetros, ¿no? En el mejor de los casos. En cambio, cuando se concentra el agua en un canal artificial o natural, como son las quebradas, los ríos, etcétera, ese tirante, como se ha concentrado lo que estaba distribuido en una gran superficie, se está concentrando en una sección de un río, entonces el tirante es mucho mayor. Puede ser ya del orden de los metros, ¿no? Entonces, justamente por esa razón, la velocidad en un canal es mucho mayor. Podríamos interpretar, digamos, en la región donde vivimos, donde hay pendientes altas, del orden de 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, incluso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, a ver, no sé si se nota aquí, voy a tratar de hacerla más gruesita esta, no, está como imagen todo. No sé si ustedes ven acá, he pintado una línea verde, estoy mostrando con el cursor, ¿ya? Supónganse ustedes que acá ha caído una gota de agua y le vamos a seguir el rastro de esa gota de agua. Si no hubiese la red de drenaje roja, ¿ya? Tendría que recorrer todo este trayecto que estoy siguiendo de la línea verde, ¿no? Acá. Todo este trayecto ha seguido a una velocidad, digamos, de 0.5 metros por segundo.
¿ok? Entonces va a demorar una cantidad de tiempo hasta llegar a un curso de agua y de ahí va a correr más rápido, ¿sí? En cambio, cuando tenemos la red completa, incluida la red roja, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esta gota que ha caído acá va a correr a 0,5 metros por segundo este pedacito. Una vez que entra en la quebradita, en este arroyo que podría ser ese trazo con rojo, va a correr mucho más rápido. En otras palabras, fíjense que asociado al criterio que les he dicho de mayor velocidad en los canales que en la ladera, pues acá con una red más profusa, más densa, ¿ya? El agua va a correr más rápido. Por lo tanto, va a llegar a la salida de la cuenca más rápido que cuando la red es escasa, con menos densidad, ¿sí? Entonces, ahora ustedes explicarán por qué es la diferencia en la forma del hidrograma cuando hay una red escasa, la azul, y cuando hay una red mucho más densa, que sería la azul más la roja. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que es importante también, aparte de la forma, el relieve, etcétera, enterarse qué pasa con la red de drenaje, cuán profusa es. ¿Ok? Listo. Ese es el fundamento conceptual, digamos, ¿no? Lo primero que quisiera mencionarles, jóvenes, cuando hablamos de la red de drenaje, en general, a pesar que hay otras clasificaciones, pero vamos a reconocer esta, que existen corrientes efímeras, intermitentes y perennes, ¿no? Entonces, aquellas corrientes o ríos o cursos de agua efímeros pues son aquellos que llevan agua solamente cuando llueve o inmediatamente después de las lluvias, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes imagínense las quebradas que tenemos acá en la ciudad, ¿no? En las partes altas, sobre todo. Cuando llueve, obviamente vemos que está escurriendo aguas sobre la solera, sobre el fondo de la quebrada, ¿no? Y en muchas ocasiones grandes cantidades. Pero pasa la lluvia y pasa, no sé, capaz que unos minutos, unas horas, en el mejor de los casos, y desaparece el agua, ¿cierto? Entonces, esas son las corrientes efímeras. ¿Qué les quiero mostrar en el dibujito de aquí abajo? Ya varias veces les he dicho que este nivel de aguas en el río, en el arroyo, en el curso de agua, es coincidente con el nivel freático, con la napa freática, que es la división entre la zona saturada y no saturada del suelo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería? En los cursos efímeros, normalmente el nivel freático está totalmente por debajo de la solera del río. Por eso cuando vemos de afuera, vemos nada. O sea, está seco, digamos, el cauce. ¿Por qué? Porque el nivel freático está aquí abajo. ¿Ok? Bien. Una corriente intermitente lleva agua la mayor parte del tiempo, pero principalmente en época de lluvias. Ya no es solamente el evento, sino es toda la época de lluvias, digamos, ¿no? Y obviamente ya veremos agüita por sobre el fondo o la solera del río, ¿no? Sería este dibujo, pero solamente en la época de lluvias. En el estío no veríamos agua, estaría totalmente seco el cauce. Finalmente están las corrientes o cursos de agua perennes. Estos tienen agua sobre la solera todo el tiempo y por tanto diremos que el nivel freático siempre va a estar por sobre la solera del río. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo, cuando analizábamos el ciclo hidrológico, decíamos el caudal base es un caudal que proviene de las lluvias de hace meses atrás, ¿no? Este es, por eso es perenne el río, porque el agua que cayó en los meses, en nuestro caso de octubre hasta marzo, digamos, va saliendo de a poco en los subsiguientes meses, incluso en agosto, septiembre, cuando no ha habido lluvias por meses, ¿no? Entonces, como hay ese agua, que sería el caudal base, siempre vamos a ver agua sobre la solera del río. Por eso es perenne, es constante en el tiempo, ¿sí? Ok, perfecto.
Esos son los tres tipos de cursos. Ah, por cierto, en la cartografía boliviana, las corrientes efímeras se las representa con un trazo punteado, ¿no? Las intermitentes y perennes están con un trazo lleno. Entonces es muy fácil reconocer. De hecho, las quebradas, todas las quebradas, pues son consideradas como corrientes efímeras, ¿no? Bien, acá les he puesto una laminita que la van a encontrar obviamente en la web, en que les muestro cómo es una cuenca y un río, ¿no? Obviamente es natural que en las partes altas haya grandes pendientes, porque hemos dicho que las cuencas se definen a través de la unión de los puntos topográficamente más altos, ¿no? En el caso de esta figura, fíjense, aquí hay unas cumbres, ¿no? Entonces, obviamente esa es la divisoria. Y el agua se va concentrando en los cursos de agua a través de estos tributarios, ¿no? Es importante siempre conservar los términos técnicos, ¿no? Por ejemplo, un afluente, pues será un curso que descarga sus aguas en otro mayor que él, ¿no? Acá están viendo que hay un embalse, ese es un reservorio, aquí hay una obrita de cierre, como pueden ver en la lámina, por eso se ha formado este lago artificial en este caso, ¿no? Eh, en fin, acá vemos otro río de mayor porte, pero que también es un afluente. Se supone que este, que es el de mayor longitud, además, es el río principal, ¿sí? Los meandros son estas curvas que da. Si bien acá, fíjense, las pendientes son altas y no tienen mucha chance de estar paseando, dando vueltas, ¿no? Estos pequeños meandros que se ven en la parte alta son más por temas geológicos, ¿no? Por la dureza, por la competencia de la roca, o por la suavidad de ella, ¿no? Que va, pues se van formando los valles, ¿no? En cambio, en la parte inferior de las cuencas, normalmente la pendiente es muy baja, por eso es que se forman estas curvas que se llaman meandros. Y en los ríos, sobre todo que desembocan en el mar o lagos, hay estos deltas, ¿no? Donde pues el río se bifurca en varias ramas debido a que han quedado, ya sea por formaciones geológicas muy competentes, islotes, o puede ser consecuencia de la deposición del material por mucho tiempo, ¿no? Eso es. Bueno, entonces les voy a comentar algunas cositas. Un primer aspecto que es importante es, fíjense acá, pendiente media de un curso de agua. Ya no es de la cuenca, ya no es de la cuenca, ¿sí? Entonces estaríamos pensando en la pendiente de este río, por ejemplo. Es un concepto lineal y vamos a hacer un dibujito también para que se entienda bien este asunto. Entonces, acá nos tomamos unas dos ejes coordenados, así vamos a poner. Aquí, digamos, vamos a decir que la altura puede ser en metros o metros sobre el nivel del mar, lo que quieran ustedes, ¿no? Y acá va a estar la longitud. La longitud del río, siempre medida en proyección ortogonal, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un perfil típico? Un perfil típico va a ser así, ¿no? Ya hemos visto que en la parte alta normalmente hay pendientes fuertes. En el tramo medio capaz que algunitos se dispara, pero en la parte baja tiende a tener pendientes muy bajas, ¿no? Así. Eso sería. Entonces, fíjense acá, yo voy a pintar la longitud en que se desarrolla, pero en proyección ortogonal, y sería esto. Desde acá hasta acá. A esto le voy a llamar L, simplemente, ¿no? Eso sería la longitud. Igual, normalmente está pues en kilómetros. ¿Ya?
Esto, como sabemos, ya les he dicho, en metros en metros sobre el nivel del mar o metros simplemente. Entonces, ¿cómo va a ser la pendiente? La pendiente va a ser simplemente la diferencia de altura entre este punto. Voy a pintar otra línea con color verde para que ustedes vean. Eso sería, ¿no? El desnivel sería entre estos dos puntos, entre estos dos niveles. Eso sería nuestro desnivel, ¿cierto? La diferencia entre estas dos líneas verdes. Ok, ese desnivel dividido la longitud en que se ha desarrollado el desnivel. Eso es la pendiente. Entonces es un concepto lineal, a diferencia de la pendiente media de la cuenca que ya habíamos analizado en la anterior clase. ¿Cómo calculo la pendiente media? Fíjense, esta es la cota máxima menos la cota mínima dividido la longitud. Esto obviamente, 1000 es porque esto estaría en kilómetros, ¿no? El L, como les he dicho antes, para transformarlo a metros, porque esto está en metros. Y esto, el por 100, es para que nos dé en por ciento, ¿no? Entonces, la pendiente se expresa en porcentaje, por decir algo, 5%, 3% o 7%, lo que fuese, ¿sí? Entonces, esa es la pendiente media del curso principal. A ver, capaz que voy a volver al dibujito. Ojo, jóvenes, que lo que se toma como Hmax es esto. Esto sería Hmax, ¿sí? Eso. No es la cota máxima de topográfica, digamos, de la divisoria de aguas, sino es la cota máxima donde se inicia el río, ¿ok? Pueden ser muy próximas, porque normalmente en las cabeceras los arroyos surgen casi en la divisoria de aguas, ¿no? Pero no necesariamente. Puede ser que el agua escurra superficialmente algunos kilómetros. Entonces tengan cuidado, este es el Hmax del curso que estamos analizando. Y el Hmin, que sería este, ¿no? Esto sería el Hmin. Este punto sería el de la sección de control. Sería de la sección de control o el punto de interés. Si se acuerdan, esta es la cuenca, ¿no? Acá tenemos la red hídrica, digamos así, ¿no? Qué sé yo, lo que fuese. Entonces estamos hablando de este punto, ¿sí? Ahí es la cota mínima. Listo. Entonces creo que ese concepto está absolutamente claro, ¿no? Aquí vamos. Pendiente media de la cuenca. Entre los índices geomorfométricos más importantes están estos que están expresados en la lámina. El primero es la densidad de drenaje. Fíjense cómo se calcula. En el numerador está la sumatoria de las longitudes de todos los cursos de agua, dividido el área de la cuenca. Entonces, ¿qué tendría que hacer para calcular el índice de densidad de drenaje? Digamos, en este caso, voy a todavía pintar algunos más para explicar. Yo tendría que medir cada uno de estos afluentes, medir además la longitud del curso principal y la suma de todas esas longitudes, eso va en el numerador. En el denominador va la superficie de la cuenca, en proyección ortogonal, como ya he dicho tantas veces, ¿no? Entonces, aquí volvemos. Obviamente, cuanto mayor es la densidad de drenaje, quiere decir que el agua se va a transportar más rápido, ¿no? Por lo tanto, cuanto mayor es el valor de este índice de densidad de drenaje, el hidrograma va a ser más puntiagudo, más estrecho, más concentrado, ¿cierto? Por el contrario, cuando la densidad de drenaje es pequeña, digamos, hay pocos cursos de agua,
el agua obviamente va a demorar mucho más en salir de la cuenca y el hidrograma será más achatado. Un segundo índice geomorfométrico importante es el coeficiente de torrencialidad. Ustedes ven ahí el coeficiente de torrencialidad que se calcula como el número de cursos de orden 1 dividido la superficie, el área de la cuenca. ¿Ok? ¿Qué es ese cuento de cursos de orden 1? Para explicarles esto, voy primero vamos a hacer una laminita y con cuidado vamos a ir desarrollando. A pesar que luego hay una lámina, pero prefiero siempre hacer con ustedes así para que vayan captando en definitiva de qué estamos hablando, ¿no? Voy a trazar esta cuenca y la voy a hacer un poco grande para que se note lo que voy a hacer. Entonces, fíjense, acá yo tengo esta red de drenaje. A partir de aquí, este es mi curso principal, digamos así, con una colita aquí. Y voy a tratar de hacer una red que sea fácil después analizar, ¿ya? Para que aprendan bien. Entonces, por aquí, pero aquí tengo muchos afluentes. Fíjense, estoy intencionalmente, esta rama la voy a hacer así. Incluso esta acá. Y aquí voy a pintar una puntadita, digamos que esta sea una quebradita y esta también que sea quebrada, así, ¿ya? Acá podría poner otro más, y otro, y otro, y otro, ¿ok? Esa va a ser mi red de drenaje. Listo. Entonces, los cursos, los ríos de esta cuenca pueden ser clasificados. Y hay un sistema que vamos a utilizar y que es del señor Strahler, ¿ya? Para clasificación de cursos de agua. Y acá primero les voy a citar los principios bajo los cuales se hace esa clasificación. Fíjense, dice que los cursos de agua, o los segmentos, o los ríos, lo que quieran, ¿no? Que no tienen afluentes, es decir, básicamente la cabecera, las nacientes de una red de drenaje, se los cataloga como de primer orden, orden 1. Ese es el primer criterio. El segundo criterio dice que cuando se unen dos cursos del mismo orden, ¿ya? Y le está llamando en este caso, el resultante va a subir un orden. No se suman los órdenes, se sube uno. ¿Ok? Tercer criterio. Cuando se unen dos tramos, dos cursos de agua, ¿no? De diferente orden, el resultante toma el orden mayor de sus tributarios. Eso es. Entonces, repito, las nacientes, los cursos que no tienen afluentes, son de orden 1. Cuando se unen dos del mismo orden, se les sube un orden. Cuando se unen cursos de diferente orden, se toma el del mayor de los tributarios. Bueno, eso es. Entonces, dicho esto, fíjense acá, en esta laminita, por ejemplo, facilito, a la izquierda. Hay una red que es muy sencilla, donde ustedes ven las nacientes, los que no tienen tributarios, pues tenemos de orden 1. Simple y llanamente, voy poniendo 1, 1, 1, 1 a todos los que no tienen tributarios. ¿Ok? Acá, el ejercicio. 1 y 1, tengo que subir un orden, me da 2. Por este lado está llegando uno de orden 1. Fíjense, 2 y 1. Aquí el tributario de mayor orden es el de 2. Entonces, como son diferentes los órdenes, tomo el del mayor. Se queda 2. Por este lado, 1 y 1, le subo 1, es 2. Y aquí en este punto se unen este que es de 2 y este que es de 2. No se suman, repito. Sube un orden. Sería 3. ¿Ok?
Por este otro lado ha sido 1 y 1, 2. 1 y 1, 2. 2 y 2, 3. Por este lado, 1 y 1, 2. Acá, fíjense, hay uno de 2 y otro de 3. Prevalece el de 3. Y bueno, acá se han encontrado dos de orden 3. Se sube un orden. Entonces, queda de 4. ¿Sí? Eso es. Acá a la derecha, está un poquito difuso, se va haciendo la composición de la misma manera y por lo que veo acá este río, esta parte que está saliendo ya de la cuenca, dice orden 5. Cuando ustedes escuchen, esta es una cuenca de orden 5, por ejemplo, o de orden 4, lo que sea, pues tienen que pensar en que es en realidad el curso principal es de ese orden. ¿Ok? Bien, para que quede muy clarito en este dibujito que dejé hecho, voy a hacer lo que les he mostrado en la laminita. Repito, a todos los que no tienen tributarios les pongo 1, 1, 1, 1. Fíjense, no tiene nada, ¿no? Aquí, por más grandote que es. Aquí, 1, 1, y así. Puede haber muchos. Yo he hecho esto a propósito porque en nuestra zona, pues la red de drenaje es así, como esta, con muchas quebradas, por lo tanto hay muchos cursos de orden 1, ¿sí? Entonces, en este ejemplito que les he dicho, vamos a contar cuántos cursos de agua hay. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cursos de orden 1, ¿sí? Entonces, vuelvo a mi laminita, a mi formulita. La formulita decía que el coeficiente de torrencialidad es el número de cursos de orden 1, que en el ejemplo que he hecho en la laminita que les he dibujado, sería 14. 14 dividido el área de la cuenca. Es claro, jóvenes, que cuanto mayor es el coeficiente de torrencialidad, el hidrograma va a ser más concentrado, por lo tanto los caudales pico van a ser también mucho mayores, ¿no? Por eso puntiagudo el hidrograma. ¿Por qué? Porque pues se capta rápidamente las aguas que han caído y las transportan hacia los cursos de agua de la zona baja, ¿no? Entonces, es muy importante, al igual que la densidad de drenaje, el coeficiente de torrencialidad es otro de los índices pues, más importantes. Bueno, a ver, completaremos aquí antes de pasarnos a otro índice. En esta nuestra... ¿De qué orden es nuestra cuenca? Acá tengo 2, 2 y 1 sigo con 2, 2 y 1 sigo con 2, ¿no? Este es de 1, este queda de 2. Por este lado, 1 y 1, este queda de 2, ¿no? 2 y 1 queda 2. 2 y 1 queda 2. 2 y 1 queda 2, 2 y 1 queda 2. 2 y 2, este es 3. Este sería 2, este sería 1 nomás, entonces este queda de 3, ¿cierto? Y 3 con 1, fíjense, aquí justamente por eso hice a propósito ese riecito, me queda de 3. Entonces acá en total nuestra cuenca sería de orden 3 porque su curso principal es de ese orden. ¿Listo? Bueno, a la presentación entonces. La sinuosidad. Acá hay otro índice, como pueden ver, y voy a volver aquí voy a hacer una lámina también, ¿no? Entonces, vamos a dibujar otra vez otra cuenquita.
Entonces, digamos, esta es mi cuenca, ¿sí? Así. Y mi curso de agua principal va a ser así. Y voy a hacer así con un poco de tranquilidad, despacio, ¿no? Así, fíjense, estoy dibujando. Esta vez no ha sido solo el pulso, ¿no? Ha sido intencional. Listo, ese es el curso de agua, digamos acá un tributario, acá otro tributario, digamos así, ¿no? Acá otro y otro tributario, etcétera. Esa es nuestra cuenca con su red de drenaje. Entonces, nosotros si tomamos, voy a hacer con un trazo más grueso, yo mido la longitud según esta línea de tendencia del curso principal. Eso se le llama la longitud en línea recta. ¿Ok? Fíjense, acá yo no he tomado en cuenta todas estas curvitas. Por el contrario, si yo tomo en cuenta todas esas curvitas, digamos, estoy midiendo según el trazo verde que estoy haciendo ahorita, siguiendo todas las curvitas, ¿no? Así, tal cual está en la carta geográfica, así todo esto, voy siguiendo el curso de agua, etcétera, ¿ya? Ay, me he desviado ahí, pero no importa. Entonces, esa va a ser la longitud real, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos acá. Una vez explicado eso, el índice de sinuosidad no es nada más que el cociente entre la longitud real y la longitud en línea recta. ¿Sí? Eso es. Entonces, es claro que si este índice de sinuosidad es muy grande, quiere decir que es una cuenca y más bien un río muy sinuoso, ¿no? ¿Y por qué se presenta eso? A ver, ¿qué es lo que sucede de jóvenes? Ya hemos dicho hace un rato que el agua siempre busca la máxima pendiente, no va a escurrir por la máxima pendiente. Entonces, ¿qué sucedería acá? Su perfil longitudinal, ¿cómo sería? Ah, caramba. Voy a hacer, voy a procurar al revés los ejes para que coincida con el sentido del río, ¿ya? Digamos, estos son sus ejes. ¿Y cómo sería acá el perfil? El perfil sería básicamente así. Aquí, fíjense, los cursos son bastante rectilíneos, hasta por acá más o menos, hasta por acá. Entonces, quiere decir que ahí las pendientes son relativamente grandes, ¿no? Entonces, más o menos así, digamos, va bajando seguramente hasta por aquí. Pero claro, a partir de acá ya notamos que hay mucha sinuosidad. ¿Por qué es eso? Porque las pendientes son bajas, muy bajas. Entonces, capaz que sea esto. ¿Y por qué se forman estos meandros? ¿Por qué se forman estos meandros? Se supone que el agua debería correr según el cauce principal, ¿cierto? Por ejemplo, en esta zona voy a dibujar que en planta, un pedacito de río. Digamos que este sea ese pedacito de río. Se supone que el agua debería correr según ese cauce. Claro, es decir, siguiendo esta dirección. Pero claro, estoy diciendo que en estas zonas, esas pendientes son del orden de 2 por 1000, 1 por 1000, es decir, muy plano. Cuando, y eso es algo que sucede mucho en la naturaleza, cuando este agua que viene de las zonas altas tiene mucho sedimento debido a
A la baja pendiente y a la ley de estoques, ¿no? El material va a empezar a depositarse aquí. De modo que puede ser que debido a estos depósitos, la pendiente que era mayor en este sentido, ahora ya no es la mayor. La pendiente mayor está en este sentido o en este otro, ¿no? Entonces, ¿por dónde se va a ir el agua? El agua se va a ir por las laterales. ¿Se fijan cómo es? Estaba viniendo por acá, pero claro, se depositó y se va para allá. Aquí ha encontrado otro depósito, se vuelve para este otro lado. Eso se llama la divagación de un curso de agua. Y se debe justamente a eso. Como las pendientes son tan pequeñas, cualquier acumulación de sedimento puede provocar que el curso de agua tome otra dirección. Esto, si ustedes miran una imagen de satélite de la zona del río Mamoré aledaña, por ejemplo, a Trinidad, ¿no? Van a ver que hay N de estos meandros. Y además van a ver una especie de medias lunas, así por todo lado hay medias lunas, así unas cositas como cicatrices, ¿no? ¿Qué son esos? Esos se llaman paleocauces. Quiere decir que el río en alguna oportunidad, en el pasado, en la historia, ha corrido por ahí, pero ha abandonado ese cauce justamente por los procesos de sedimentación que acabo de mencionarles. ¿Ok? Entonces, esa es la dinámica morfológica de los cursos de llanura particularmente, ¿no? Listo, volvemos a nuestra presentación. Esto ya hemos visto. Bueno, entonces esos son los principales parámetros. Seguramente en el libro de Rafael Heras, que ya les he mencionado, van a encontrar alguno más, pero ya les he dicho, tampoco es cuestión de calcular N índices geomorfométricos. Lo importante es calcular 2, 3, digamos, para poder comparar las cuencas. No perdamos de vista cuál era el objetivo por el cual nos hemos metido a hablar de estos índices, ¿no? Es la comparación de cuencas, básicamente. Bien, para concluir este capítulo voy a hablarles de lo que son los índices geomorfométricos en cuanto a las leyes de Horton. Horton es un geomorfólogo que ha contribuido muchísimo a la hidrología, ¿ya? Y él tiene lo que se denominan las leyes de Horton. La primera ley de Horton es la ley de los números de corriente o número de cursos de agua, ¿no? O de ríos o de canales, lo que quieran llamar. De corriente no quiere decir corriente eléctrica ni nada, son corriente de agua, es curso de agua, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta ley expresa que el número de cursos de agua de un determinado orden y ya el orden está expresado acá con el contador I, ¿ya? Sigue una relación geométrica inversa con dicho orden, ¿sí? Entonces, fíjense en la relación que están viendo en la lámina, quiere decir, el número de cursos de orden I es igual a una constante RB elevado a W menos I, donde W es el mayor orden de los canales de la cuenca y RB es una constante característica de la cuenca llamada relación de bifurcación. En el ejemplo, en la lámina que hemos dibujado, ¿se acuerdan que nuestra cuenca finalmente terminó siendo de orden 3, ¿no? Entonces, el W en ese ejemplito sería 3. Y va a variar, obviamente, de 1, 2, 3. Eso es, ¿no? Los órdenes. El I está expresando el orden de los ríos. Entonces, la pregunta es, en una cuenca, ¿cuántos cursos de orden 1 hay? ¿Cuántos cursos de orden 2 hay? ¿Cuántos de 3? Etcétera. Claro, en un ejemplo tan sencillo como el que he mostrado, el contar los cursos de orden 1
lo hemos hecho en 10 segundos. Pero ya en una cuenca real, en que el número de cursos de orden 1 pueden ser cientos y hasta miles, entonces la cosa ya no es tan sencilla, ¿no? Entonces dice Horton, yo voy a buscar un mecanismo que me ayude en ese cómputo. En vez de estar contando todo, yo voy a buscar algún mecanismo de la naturaleza que sea físico, que tenga sustento físico y que me ayude a hacer ese cálculo. Y eso son estas leyes. Entonces, esta primera lámina nos está mostrando eso, el número de cursos de orden I. Acá, jóvenes, yo debo decirles que la relación de bifurcación es nada más que el cociente entre el número de cursos de dos órdenes sucesivos, como se está mostrando acá en la lámina, ¿no? Dice, relación de bifurcación es igual al número de cursos de orden I menos 1 dividido número de cursos de orden I. Digamos que el I sea 4. Entonces, en el denominador irá el número de cursos de orden 4. Y en el numerador irá el número de cursos de orden 3, es decir, 1 menos. Y esa división es la relación de bifurcación. Entonces, ¿qué ha hecho el señor Horton? Y ese es el gran valor. Ha hecho mucha experimentación en campo, en N cuencas. Y ha observado que comparando estos valores, varían, digamos, de 3 a 5, con el número más frecuente, 4. Por eso dice, esto tiende a una constante. Obviamente es una aproximación, no es algo absolutamente exacto, ¿no? Por eso les he dicho antes que Horton propone metodologías para poder estimar estos números de cursos de agua cuando uno pues no los quiere contar, ¿no? Bueno, entonces la relación de bifurcación ha sido eso, nada más el cociente entre el número de cursos de dos órdenes sucesivos. ¿Listo? Bien, vamos adelante. Segunda ley del señor Horton, la ley de longitudes de cursos de agua. En este caso, fíjense que este valor que se llama RL, que es otra constante, ¿no? Es el cociente entre las longitudes promedio, ¿ya? De dos órdenes sucesivos. Acá fíjense que el I está arriba y el I menos 1 está abajo. Entonces, ¿cómo calculo este LDI? A ver, no sé si todavía me queda aquí la minita. Ah, sí. Imagínense que, no, mucha. Haremos más, o tomaré esta lámina. Por ejemplo, acá, ¿qué yo haría? Yo haría, digamos, mediría los cursos de orden 1, la longitud de este otro, de todos los que dicen 1. Voy computando esas longitudes. Sumo esas longitudes y divido entre el número de cursos, que en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Entonces, la longitud sumada de todos esos cursos de orden 1 dividido 11, eso va a ser el L sombrero para orden 1. Hago lo propio para orden 2. Mido este otro, le sumo a este pedacito que dice 2, a este otro también que es de orden 2, la longitud de este otro segmento, etc. Sumo todas las longitudes de orden 2. ¿Y aquí cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más 6 de orden 2, divido entre 6. Entonces el L sombrero para orden 2 va a ser eso. ¿Ok? Bien. Entonces, explicado eso, volvemos a nuestra formulita. Fíjense. Y dice, por ejemplo, aquí RL
habría sido la longitud promedio para cursos de orden 2 dividido la longitud promedio para cursos de orden 1. La longitud promedio de orden 3 dividido la longitud promedio de orden 2 y así siguiendo. Y nuevamente, a través de la experimentación, el señor Horton ha encontrado que eso varía entre 1.5 y el 3.5 con el valor más frecuente 2. ¿Sí? Bien, esa es la segunda ley del señor Horton. Tercera ley, la ley de áreas de corriente. Esto ya, pues, a tiro van a entender. Estamos cambiando nada más las longitudes por las áreas. Entonces es igual al área promedio para orden I dividido el área promedio para orden I menos 1. Capaz que haya que aclarar nada más que cuando hablamos de área de los ríos, caramba, ya he borrado, pero no importa. Voy a volver a dibujar para que quede claro. Digamos, esta es la cuenca, la red de drenaje. Esta que sea la red de drenaje, acá y acá y acá, no sé qué. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de áreas, ¿no? Hablamos no del área del río mismo, ¿no? Sino del área de captación, desde donde llega el agua a ese tributario. Por ejemplo, para este sería el área, ¿no? Eso es. Para este otro, por ejemplo, será, digamos acá que esté su cuenquita, entonces este será, ¿no? Eso es. Hecha esa aclaración, volvemos acá. ¿Qué tengo que computar? Las áreas de drenaje, ¿no? De los cursos de orden I y de orden I menos 1. Saco los promedios y hago ese cociente para obtener este coeficiente. En este caso, fíjense, nos dice Horton que a través de la experimentación encuentra que eso tiende al número 5. Bien, hay otras leyes que ha propuesto Horton, pero son menos relevantes. Estas tres son las más importantes, pues, ¿no? ¿Y para qué sirve? Bueno, ahí están la ley de pendientes de corriente, la ley de relieve de la cuenca, etcétera. El concepto es exactamente el mismo, ¿ya? Pero, como les digo, esos son los tres más importantes. ¿Para qué sirve? Este ejemplito lo he tomado del libro de Rafael Heras, ¿ya? Entonces, fíjense a la izquierda, en la tablita, este es el número de cursos de un determinado orden. Se ve que la cuenca es de orden 8, ¿no? Entonces, claro, han contado los cursos de orden 8, uno solo, de 7, 3, 9, 25, 98, 361. Ya, pucha, aquí allá como que estaban con complicaciones. Y dijeron, no, yo no voy a contar más, voy a contar solo hasta ahí. Y peor todavía cuando hubo que medir esos cursos de agua. Han estado midiendo de estos cursos, de estos 361, en kilómetros está esta columna, por cierto. ¿Ya? Bueno, que este es LI minúscula. Es nada más el cociente entre la longitud que hemos medido para cada orden dividido el número de cursos de ese orden. Se llama longitud específica, ¿ya? Entonces, en este caso, claro, 50 entre 1 da 50. 54 entre 3 da 18, etcétera, etcétera. Bien, estos números que están con rojo no existen, porque no he contado, no he medido, no he hecho nada todavía. Aplicando los principios de Horton, yo puedo estimar esos valores. ¿Cómo así? En la lámina en el dibujo de la derecha, ustedes pueden ver acá que se está haciendo un gráfico semilogarítmico, donde en abscisas se está anotando el número no el número, el orden de los cursos de agua, que para nosotros es 8.
Aquí fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es escala aritmética. En ordenadas voy a graficar el número de cursos de orden I. Aquí en ordenadas, que es una escala logarítmica. Por eso les decía que esto es un gráfico semilogarítmico. Ustedes saben que una relación geométrica expresada o graficada en un gráfico logarítmico nos va a dar rectas, tal cual están viendo acá. Entonces, para el caso del número de cursos de orden I, hago eso. Tengo, ¿cuántos? 2, 4, 6 pares de valores conocidos. Para orden 8, fíjense acá, el cursor, por favor, ese valor está aquí. Para orden 7, yendo por esta linecita, ese valor está acá. Para orden 6, para orden 5, sigan el cursor por favor, para orden 4, para orden 3. Hasta ahí es lo que yo tengo como datos. Claro, si yo tengo esta recta, si puedo ajustar esta recta a esos puntos, yo simple y llanamente prolongo esta recta por donde estoy llevando el cursor y pues obtendré valores para 2, ¿no? Y para 1. Para orden 1. Y esos valores son estos, 1250 y 4100 respectivamente. ¿Ok? Hago lo propio con las longitudes, pero en este caso no voy a graficar las longitudes absolutas, sino las longitudes específicas o relativas, que son la última columna. Y lo propio, acá en este gráfico, ustedes ven que en escala aritmética en abscisas está el orden de los cursos de agua y en ordenadas está ese valor de L minúscula sub I, ¿no? Entonces, ya sabemos, para 8 conozco, para 7 conozco, para 6, para 5, para 4 y para 3. Por lo tanto, esta parte de la recta, la parte superior en este caso, es conocida. Prolongo esa recta y puedo obtener los valores tanto para orden 2 como para orden 1, que serían 0,39 y 0,18 respectivamente. Lo único que hago es multiplicar por 1250 y 4100 para obtener las longitudes totales de cada uno de esos órdenes. ¿Sí? Entonces, fíjense, jóvenes, aplicando las leyes de Horton, puedo simplificar el trabajo de cálculo en este caso. Bien, acá yo quiero decir, jóvenes, lo siguiente. Yo no estoy siempre tratando de contar lo que en muchos casos todavía hacemos manualmente. Todo esto entenderán que con software incluso especializado, en un ArcGIS uno puede perfectamente darle una orden, tener el número de cursos, tener las longitudes, tener las áreas en segundos, ¿no? Pero bueno, no sé pues si todo el mundo tiene acceso a software, a el software comercial que en muchos casos es costoso, ¿no? Pero estos son los principios. Todo el software que ustedes conocen, el software comercial, está basado en estos principios que les estoy mencionando. Bien, jóvenes. Vamos adelante. Quisiera hablar, además, esto ya no es un índice geomorfométrico, pero es un concepto sumamente importante en el análisis hidrológico. Y como se calcula, se estima a través de ciertos parámetros geomorfológicos, quisiera comentarlo acá. La definición del tiempo de concentración se puede, digamos, aproximar de la siguiente forma. Por cierto, el tiempo de concentración en la literatura también es denominado como tiempo de respuesta.
tiempo de equilibrio, ¿ya? Esos son sinónimos, entonces valga la aclaración. Entonces es el tiempo mm, requerido para que durante una lluvia uniforme se alcance el estado estacionario en relación a la formación del escurrimiento directo. Es decir, sería el tiempo necesario para que todo el sistema, es decir, toda la cuenca, esté contribuyendo eficazmente a la generación del caudal. En otras palabras, y también en la literatura van a encontrar, el tiempo de concentración sería el tiempo que demora una gota de agua en llegar a la salida, desde el punto más lejano de la cuenca hasta la salida de la cuenca. Eso sería el tiempo de concentración. ¿Sí? Y ahí en los dibujitos voy a procurar explicarles. Ya muchas veces me he referido a esto. Imagínense una lluvia, como hemos dicho en el planteamiento, ¿no? Pues una lluvia uniforme sobre toda la cuenca, de larga duración, ¿ya? Para que no nos complique la vida. Está lloviendo, sobre todo la cuenca, cualquiera de estos dos dibujos. Acá capaz que en que inferior. Ya hemos dicho que en los primeros momentos de la lluvia, solamente el agua que está cerca, digamos a partir de esta isocrona que he pintado con rojo, ¿no? Ese agüita va a llegar hasta la salida, ¿no? ¿Por qué? Porque en T1, que puede ser unos minutos o lo que fuese, ¿no? El agua que está en estas zonas más lejanas todavía están recorriendo su camino hacia la salida. Entonces no han llegado a la salida. ¿Dónde se mide este hidrograma que está pintado aquí a la derecha? Se mide exactamente en la sección de salida de la cuenca. Entonces, en ese tiempo T1, y como es lluvia uniforme, hemos dicho, y constante, pues la cantidad de agua que ha salido por esta sección va a ser proporcional al área que está contribuyendo a formar el caudal. Digamos que por aquí sea el T1, ¿no? Entonces será este poquito. A medida que va transcurriendo el tiempo, se va incorporando un mayor área. Ya no será solamente la de la línea roja que he pintado acá, sino de la isocrona 2. Entonces, el caudal va a ser proporcional a toda esta área de aporte. Entonces, digamos, en T2 tenemos más caudal. Y en T3 se incorpora toda esta otra área. Entonces, el caudal también es mucho mayor. Y así siguiendo. Hasta que en algún momento, está contribuyendo toda la cuenca. ¿Sí? La gota de agua que cayó aquí, en este punto más lejano, ha tenido tiempo de recorrer toda la cuenca y llegar hasta la salida. A partir de ese momento, si sigue la lluvia, el caudal debería ser constante, porque ya no hay nada que le haga crecer. Ya toda el área de la cuenca está contribuyendo a la formación del caudal. Entonces, si sigue la lluvia, el hidrograma va a seguir constante, como está aquí en el dibujito. Claro, ¿por qué se cae? Porque se termina la lluvia, ¿no? Entonces, ¡prum!, se va a caer. Pero eso no es el análisis en este momento. Si sigue la lluvia, va a seguir constante. ¿Por qué? Porque el área de aporte ya no crece. Entonces, eso es muy importante. Fíjense ustedes, jóvenes, ya se supone a la misma lluvia, el caudal ya no va a crecer más. Ya no puede crecer más. Y por eso es una situación crítica. El tiempo de concentración está asociado a una situación crítica, donde toda la cuenca está aportando a la formación del escurrimiento. Eso es importante.
Ese es el sentido físico importante del concepto de tiempo de concentración. Y claro, ¿cómo es que nos garantizamos? ¿Por qué decimos que es el tiempo que tarda una gota de agua en llegar desde el punto más lejano hasta la salida? Porque se supone que las otras gotas que han caído más cerca de la salida, ya han llegado antes que esa última gota, que la que está aquí tan lejos. ¿Sí? Entonces, repito, jóvenes, tiempo de concentración, o también llamado tiempo de respuesta o de equilibrio. ¿Por qué de equilibrio? Porque pues nos está llevando al equilibrio del caudal, esto que ustedes están viendo acá, que dice QD igual intensidad por área de la cuenca, ¿no? Ese es el caudal de equilibrio, que lo vamos a ver varias veces en el transcurso de la materia, ¿ya? Por eso se llama también tiempo de equilibrio, porque lleva al caudal de equilibrio. En esta expresión, ese caudal es proporcional a la intensidad de la lluvia en milímetros por hora normalmente, multiplicado por el área de la cuenca. Claro, acá está suponiendo, como he dicho ya en una clase anterior, que la cuenca es impermeable. Si no fuese impermeable, si tiene suelos en que infiltra parte del agua, tiene un coeficiente que expresa ese fenómeno, ¿no? Pero bueno, acá para la explicación creo que está claro. Entonces, jóvenes, ese es el tiempo de concentración, muy importante. Yo les voy a hacer recuerdo en diferentes capítulos de este concepto. Vamos adelante. Lo he puesto en este capítulo, he puesto este concepto en este capítulo, porque como ven, pues, a ver, dibujito. Aquí, imagínense que el agua, que estemos siguiendo la trayectoria de una gota que ha caído en este cuadradito que estoy dibujando, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, eso hoy en día se puede, ¿no? Con todo el software y hardware que contamos, yo podría hacer para cada gota, otra gota, digamos, que haya caído aquí al ladito. Yo le puedo seguir la trayectoria a cada gota, básicamente. Entonces, podría hacer el cómputo del tiempo que tarda en recorrer desde la ladera, por acá, digamos, está corriendo, ¿no? Por la ladera, más o menos a 0.5 metros por segundo, entra acá y a partir de aquí corre más rápido y le sigo. Y computo el tiempo de concentración. El tiempo de concentración entonces sería el tiempo que ha tardado en correr por la ladera, así le llamaré, más el tiempo que ha tardado en correr por el canal, ¿no? Por el canal, ¿ya? Eso es. Pero eso es un trabajo que es terriblemente moroso, ¿ya? Aún teniendo el hardware y software que contamos hoy en día. Y es un esfuerzo que no reditúa gran precisión respecto de aproximaciones. Entonces, por eso es que hay muchas fórmulas de aproximación que se las he puesto acá. La más conocida y sobre la única que se tiene experiencia empírica en Bolivia es la de Kirpich. Ahí tienen a la izquierda superior la relación. Como pueden ver, solamente depende de la longitud del curso principal, ¿ya? Expresada en metros, tengan cuidado en las unidades, por favor, ¿ya? Y la pendiente, ese sub-0 dice que es la pendiente media del curso principal expresada en metros por metro, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula de Kirpich. Y el tiempo, pues, les va a dar en minutos. Tengan también cuidado, en este caso en horas. Hay otras expresiones en la literatura en que, a ver, capaz que escribo aquí. A ver, por ejemplo, hay una expresión que es así, está en minutos, que dice que esto es igual a 0.01947 multiplicada por la longitud, elevado le voy a poner con dos asteriscos, ¿ya?
a la 0,77 y multiplicado por la pendiente media, otra vez elevado, pero a menos, ¿no? A menos 0,385. En esta expresión, jóvenes, ya, como les digo, el tiempo lo está en minutos. Aquí la longitud estaría en metros y la pendiente estaría en metros por metros. Esta relación también van a encontrar en la literatura, cualquiera de las dos sirve, pero lo único que les pido es tengan cuidado con las unidades, porque ahí sí pueden meter la pata olímpicamente. ¿Ya? Otras relaciones, entonces, son las... ¡Ah, caramba! La de Giandotti, por ejemplo, he puesto aquí la de Giandotti. ¿Por qué? Porque aparte de la longitud del curso principal y la pendiente media del curso principal, que le está llamando J, ¿no? Está incorporando el área de la cuenca. El área de la cuenca. Entonces, fíjense, es interesante. Toma en cuenta, además, la superficie, el tamaño de la cuenca que estamos analizando. Acá hay otra de Temes, que igual es en función de la longitud del curso principal y de la pendiente media nomás, ¿no? La de Pacini igual toma en cuenta, además de esos dos parámetros, el área de la cuenca. En fin, hay por lo menos una decena de formulitas. Como les digo, yo de la única que tengo evidencia empírica, porque en los tiempos en que el Instituto de Hidráulica hizo una asociación con el CENAMI, hicimos una campaña en casi todo el departamento de La Paz, en los Yungas, los valles, la ciudad, etcétera, y es la que realmente proporcionaba valores muy cercanos a las mediciones en campo, ¿no? Pero bueno, ahí tienen varias posibilidades. Bueno, y colorín colorado, este capitulito se ha terminado. Uy, qué desastre, se nos ha ido el tiempo misericordiamente. Les paso la palabra, jóvenes, por si hay preguntas. Si no, voy a por lo menos iniciar el otro capitulito. Doctor, buen día. El tiempo de concentración, esas fórmulas que nos mostraba, Sí. ¿está dedicado para periodos de lluvia? ¿Cómo es eso? Nos hablaba del tiempo de acumulación en un gráfico donde estaban las isocronas y se dividían respecto a una gota de agua que caía. A ver, lo primero que vamos a recapitular es que el tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota en llegar desde el punto más lejano de la cuenca, digamos acá en el dibujo superior que le estoy mostrando. Sería desde acá hasta la salida. Eso quiere decir que todas las otras gotas que han caído más cerca ya han llegado a la salida de la cuenca, antes que esa que estamos analizando. ¿De acuerdo? El tiempo de concentración es el tiempo que tarda esa gota, la más lejana, en llegar a la salida de la cuenca. Cuando ha llegado esa gota, todas las demás ya han llegado. Y por eso es que se forma aquí, en este punto que estoy marcando con el cursor en el hidrograma, ¿no? Ahí ya no puede subir el hidrograma, el caudal. ¿Por qué? Porque toda la cuenca, el hecho de que haya llegado la gota que cayó más lejos, le está garantizando que toda la cuenca está aportando al caudal. Eso es lo importante. Ese es el concepto. Las isocronas y todo eso les he explicado para que entiendan el proceso físico. ¿Cómo va? ¿Por qué se dice que el tiempo de concentración es el tiempo de equilibrio, ¿no? Equilibrio en el sentido de que se forma el caudal de equilibrio, que es este que les estoy mostrando acá en la formulita. ¿Sí? Eso es. Entonces no está relacionado a ningún periodo, nada. Es simple y llanamente el tiempo que tarda en aportar toda la cuenca. Eso es. ¿Vale?
¿Quedó Gracias, claro? doctor. Vale. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, Dale. una pregunta. En las leyes de Horton, en la ley de longitudes de corriente, Sí. hay la primera ecuación. Sí, la primera esa dice la longitud promedio